Capítulo 1. Sin comienzo no hay historia. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Ya han pasado 10 años desde el día que escuché mi primer sencillo en una radio local de mi natal Santo Domingo. No lo podía creer. Sentí una sensación de sorpresa, emoción y, a la vez, cierta inquietud. Se sentía bien extraño escucharme a mí misma por un aparato donde usualmente escuchaba a los cantantes que admiraba. Solo pensaba, esa no puedo ser yo, esto debe ser un juego. Los primeros 40 segundos parecieron un sueño del cual no sé si quería despertar, quizá no podía creer o aceptar que se estaba haciendo realidad lo que tanto había temido. Mis sueños. Desde muy temprana edad Dios me habló a través de los sueños, y era casi seguro que lo que soñaba iba a ocurrir. Mis sueños o revelaciones eran tan veraces que, cuando tenía alguno nuevo que contar, mis padres siempre ponían atención y preguntaban cada detalle una y otra vez, para asegurarse de lo que pasaría y si tendrían que preocuparse o no, dependiendo de la calidad del sueño, si era bueno o malo. Una vez, con apenas 10 años, soñé que en el patio grande en la parte trasera de la casa había una gran cantidad de plantas de diferentes frutas y vegetales, eran tantos y, por más que recogíamos, no cesaban de brotar. Para esa fecha mis padres atravesaban una situación financiera difícil. Mi papá había tomado malas decisiones en unos negocios y las cosas no estaban saliendo bien. El sustento de 6 hijos, todos en la escuela, no era nada fácil. En nuestros devocionales familiares habíamos orado por bendición. Día tras día nos levantábamos, cantábamos, orábamos, mientras esperábamos un milagro. Al contarles que había tenido ese sueño lo interpretaron como la respuesta que llegaría, y así fue. La misma semana parecía que el cielo se había abierto encima de nosotros. Obtuvimos bendición en abundancia, más de lo esperado. En pocos días fuimos testigos de la fidelidad de Dios y cómo sustenta a aquellos que creemos y esperamos en Él sin desmayar. De esta forma Dios empezó a revelarse a mi vida en asuntos simples, cotidianos, como también a mostrarme sus planes para mi futuro. La respuesta correcta a la pregunta de cómo y por qué inicié mi ministerio musical debe ser: todo comenzó con un sueño. Por varias noches me soñé en escenarios llenos de luces, cantando a multitudes y en medio de diferentes razas y culturas. Para mí no tenía mucho sentido. En ese momento creía que eran sueños disparatados y no le daba importancia. No me ilusionaba con ello, al contrario, me asustaba que fuera en serio. Por varias ocasiones decidí no contar a nadie ninguna de esas locuras, especialmente a mi madre, pues sabía que lo tomarían como un hecho. Me sentía cómoda y no estaba lista para que me empujaran a perseguir ilusiones falsas. Estaba tranquila y satisfecha. Prefería mi escuela y continuar trabajando en lo que pudiera en la iglesia. Estaba siempre involucrada en los programas especiales, era una de las principales en el grupo de poesías, dramas y celebraciones navideñas. Hice de presentadora en conciertos y eventos. Así que me tocó presentar a algunos cantantes locales que asistieron a nuestra congregación. En ese entonces, siendo tan solo una adolescente, quien fuera mi pastor, logró convencerme de integrarme al grupo de alabanzas, lo cual no fue sorpresa para mí pues éramos conocidos en la congregación como la familia que canta. Pero, aunque todos sabían que yo cantaba, también sabían que lo hacía cuando estaba de buen humor o simplemente cuando me daba la gana. Me sacaba de mi zona pararme a cantar y ver todas esas caras enfocándome y esperando por mí, simplemente no me agradaba para nada la sensación. Deseaba que una nube me cubriera, me hiciera desaparecer y escapar del momento. Así desarrollé por mi propia cuenta la técnica que me permitió mirar a la audiencia de una forma correcta, sin enfocarme en sus ojos ni en cómo estaban reaccionando. Después de renegar un poco, al final acepté entrar al grupo. A principio me tocó liderar junto a un grupito de gente más adulta que yo. Cualquiera hubiera pensado que no funcionaría. Yo con una personalidad especial y sin muchas ganas de cantar, imagínese usted. Sin embargo, mis pastores creían en mí y en el talento que Dios había depositado. Cada vez que quería renunciar no me dejaban. Mi incursión en el grupo fue un éxito, y nadie salió lastimado. Ahí permanecí por varios años. A medida que crecía la congregación, continuó llegando más gente joven que pude agregar y discipular. Mientras pasaba el tiempo y me conocía más a mí misma, me di cuenta de que amaba la música, me convencí de que no tenía que cantar por obligación, mi ser lo disfrutaba y había crecido disfrutando su exquisita belleza y era parte esencial de mí, era mi mayor fuerza de expresión.
Me involucré con 2 amigos bien talentosos, y con ellos desarrollé más mis habilidades como vocalista. De tantas horas de pláticas, ensayos, salidas, convivencias, nació la estrecha relación musical que todavía mantengo con mi amigo Juan Carlos Rodríguez, quien escribió mi primera canción y me empujó, casi literalmente, a grabarla. Recuerdo las horas que pasábamos inmersos en todo lo que tuviera que ver con la música. Éramos jóvenes con mucha energía y entusiasmo, pero sobre todo con una pasión intensa por agradar al Señor con nuestras vidas y darle gloria con nuestros talentos. Mientras cantaba con mis amigos, estudiaba, estaba involucrada en los eventos de mi congregación local, participaba en las actividades del concilio de iglesias, aunque no lograba entender el proceso de aprendizaje ni la conexión con los tantos sueños que había tenido. Honestamente, no estaba prestando atención. Después del lanzamiento de mi primer sencillo, titulado Contigo Dios, ante mis ojos él le estaba dando un giro completo a mis planes y no me daba cuenta. Sin mucho esfuerzo las oportunidades tocaban a mi puerta. Muchas las rechazaba o las pasaba por alto. Las puertas se abrían ante mí como una señal perfecta del respaldo a mi llamado, pero como no prestaba atención seguía adelante sin valorar lo que Dios estaba haciendo. Esto continuó hasta un día en que tuve que salir de la universidad sin cursar todas las clases que me tocaban ese día. Me sentía mal, desorientada y triste, como fuera de lugar. En realidad no sabía qué hacer. Estaba en camino a lograr mi meta principal, graduarme y ser una profesional brillante, pero todavía no encontraba satisfacción. Muy profundo dentro de mí algo me decía que no estaba siendo obediente y, si no lo hacía, las cosas no saldrían como pensaba. Regresé a casa y le comenté a mi madre lo que me pasaba. Oramos y decidimos que no regresaría a clases. Desde ese momento sentí paz, un peso terrible se quitó de mí. Entonces mi mamá, a quien no le pesa dar su opinión, me dijo: pues, ahora no puedes rechazar las invitaciones, tienes que salir y no tienes idea de lo que Dios quiere hacer contigo, ni a dónde te va a llevar, si de algo yo estoy segura es que Él te ha escogido para cantarle. Yo no estaba haciendo nada malo, de hecho perseguía buenas cosas, pero no eran precisamente la voluntad de Dios para mí. No estoy animando a nadie a dislocarse y soltar la escuela porque a mí me funcionó, de ninguna manera, los planes divinos para cada persona son diferentes. Si puedes graduarte y poner tus conocimientos al servicio del reino, aún mejor, lo importante es morir a tu propia voluntad para que se cumpla la de Dios. Aunque sea un poco difícil de entender, es una decisión inteligente. Ahora entiendo que él me había preparado para ese momento y si me sumergía en otras cosas no podía dar el 100%, esa es la razón, no porque los estudios fueran perjudiciales para mí. No me arrepiento, si tuviera que volver a hacerlo lo haría con gusto. Dios no me ha defraudado. Después de ese día el teléfono no paraba de sonar, mi nombre se extendió por muchos lugares, mi agenda empezó a estar tan ocupada que no me dio tiempo para extrañar la universidad. En mi oración, le había pedido a Dios que, si en verdad Él me había escogido para la música y no estaba cometiendo un error, quería ver un desborde de puertas abiertas, no quería dejarlo todo para perseguir algo incierto. Había visto suficiente gente lanzarse, simplemente porque tenían talento y querían ser vistos, que terminaban frustrados y sin ningún resultado, definitivamente no quería verme en sus zapatos, y Dios escuchó mi oración. No es mi intención pintar mi cuadro como el más bello y fácil. Como en todo comienzo fue necesario un proceso de obediencia, rendición, cambio y aprendizaje, pero valió la pena. En la Biblia encontramos que Dios promete bendecir mucho más y honrar a aquellos que están dispuestos a dejar lo que sea necesario por servir en los negocios de su reino, fíjate en Lucas 18, 29, 30. Yo soy una fiel testigo de ello. En cambio, cuando no hacemos lo que se nos ha llamado a hacer, nos sentimos insatisfechos, porque fuimos concebidos para otro plan. Si has sido escogido para algo, más vale que hagas caso. Es todo un privilegio. Me maravillo al pensar que Dios tiene la delicadeza de planificar cada paso que daremos antes que nuestros ojos vean la luz del sol. Desde que empezamos a ser formados en el vientre ya sus planes estaban perfectamente calculados. Pensar en eso debe hacernos sentir especiales, ¿no crees? Rick Warren, en su libro Una vida con propósito, explica que nadie es un accidente. Dios nos tuvo en mente desde antes de la fundación del mundo, aún antes de que nos concibieran nuestros padres fuimos concebidos en la mente de Dios. Desde el lugar donde nacimos hasta nuestro nombre y con quien vamos a compartir toda nuestra vida es parte del rompecabezas. Es por eso que lo necesitamos para todo. Sin él no hay propósito, y sin propósito la vida no tiene sentido, así de sencillo.
Uno de mis versículos favoritos es Proverbios 16:3, que dice: Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Quien no consulta con Dios sus planes desde temprano, no encuentra su propósito en la vida. Yo amaba a Dios, lo servía con todo mi ser, pero no sabía con claridad cuál era mi propósito, y esto hacía el trayecto más frustrante. Lo que hice fue dedicarme a perseguir ese propósito de la única forma y vía segura. Me acerqué cada vez más a Dios, lo abracé y jamás lo solté. Cada vez que empezaba a sentirme perdida me sujetaba más fuerte. En él encontré mi verdad, mi propósito e identidad. Lastimosamente, muchos jóvenes vagan por años tratando de encontrar su identidad y descubrir su propósito en los lugares incorrectos y de maneras erróneas, sin entender que nadie más puede tener la respuesta a sus preguntas que aquel que los formó y les dio vida. Podemos buscar fuentes de información para aclarar nuestras ideas, pero será muy difícil descifrar nuestro plan individual, eso no se puede aprender en ninguna parte. Si ahora mismo, con la experiencia que tengo, me preguntaras qué debes hacer para saber cuál es tu llamado o el plan de Dios para tu vida, te diría que lo busques con entrega y te enamores completamente de Él y, a medida que pases más tiempo con Él, todas tus preguntas hallarán respuesta. Recuerdo todas las veces que recibí palabra de otras personas que profetizaban acerca del ministerio que me esperaba, pero honestamente ninguna de esas profecías, aunque muy ciertas, me dieron la claridad que necesitaba. Solamente por medio de mi relación con Él, en su presencia, fue donde encontré afirmación. Si todavía no has averiguado para qué fuiste creado y no tienes idea de qué hacer, ya sabes dónde encontrar lo que buscas. Se me ocurre decir: me alegro de haber aceptado el llamado y agradezco a Dios por darme el honor de servirle y entregarle todas mis fuerzas desde mis primeros años. Su gracia incesante y su fidelidad incomparable me han traído hasta aquí. Escribir este libro me ha hecho recordar tantos momentos ocasionados y orquestados para llevarme directo hasta su plan. Ahora he aprendido a estar más atenta para no perderme ningún acontecimiento del trabajo maravilloso que sus manos siguen haciendo en mi entorno. Todas las promesas que recibí un día y aquellos sueños donde me vi son exactamente lo que estoy experimentando. Aunque por muchos años, por la responsabilidad tan grande, olvidé disfrutar las cosas increíbles que estaba viviendo. No guardé en papel todo lo que estaba sucediendo, no saboreé cada momento ni conté los ascensos en mi carrera, viajaba a tantos países en una semana, que en la próxima ya había olvidado dónde había estado. Hoy sigo tan comprometida como al principio, pero sin desperdiciar las oportunidades de disfrutar con mis propios ojos los frutos de mi obediencia y la veracidad de las promesas de Dios. Antes lo soñé, mas ahora lo experimento en vivo y en directo porque es una realidad, tengo la prueba de que fui llamada y escogida desde el vientre de mi madre para propósitos hermosos. Estoy en el lugar donde debo estar. El regalo de los dones. Los dones son un regalo maravilloso que hemos recibido por gracia. Un don es la destreza que nos permite realizar un arte, oficio, deporte o alguna tarea con mayor facilidad. Toda persona, por más simple que parezca, posee algún arte o habilidad. A muchos les toma años descubrir sus mayores talentos y algunos nunca lo descubren. Sé de personas que han pasado años de su vida experimentando diferentes cosas que les parecen atractivas o beneficiosas. Divagan entre una cosa y otra, no logran ser eficientes en nada y nunca se sienten satisfechos porque no se dan cuenta de que están en la zona equivocada. Tienen el deseo, están rebosando de entusiasmo, pero eso no es suficiente. Estoy consciente de que todo se puede aprender y que algunas personas necesitan más tiempo, preparación y esfuerzo para desarrollar y pulir un don, pero es muy importante que conozcamos cuáles son nuestros puntos fuertes para poder funcionar con gracia, excelencia y fructíferamente. ¿Cómo descubrí mi don? En mi casa cantar era casi un estilo de vida. Desde tempranas horas, antes del devocional, todos tomábamos una pequeña porción de té y a cantar unos minutos antes de empezar el día. Si no se podía hacer en la mañana, muchas veces en la noche mi padre tomaba la guitarra y hacíamos nuestra serenata, y algunos vecinos se acercaban a la casa para escucharnos. Aunque me levanté en ese ambiente, por muchos años luché con el temor a cantar enfrente de la gente. No era lo mismo tener que cantar sola, aquello me hacía sentir más observada, me aterrorizaba de solo pensarlo. A veces, cuando me tocaba cantar no comía casi en todo el día, nada pasaba por mi garganta debido a los nervios. Pero me fui dando cuenta de que, a pesar de los nervios, siempre que cantaba la gente lloraba, se ponía de pie, aplaudía o me decía que lo había hecho mejor que nunca.
Recuerdo que ni pensaba en cómo comenzar la primera nota, me salía la voz con mucha naturalidad, solo cerraba mis ojos y lo hacía todo sin siquiera moverme. Años más tarde entendí que me resultaba fácil porque era mi mayor don. Por otro lado, a una de mis hermanas le fascinaba cantar. Tanto así que cuando el primer gallo cantaba en la mañana ahí estaba ella haciéndole el dueto. Esa era su pasión y aspiración, decía que cantar sería su ministerio. El problema era que no se le hacía tan fácil, ella tenía que practicar mucho para poder agarrar las notas y mantener la afinación, especialmente, cantando en grupo. Si se ponía nerviosa era casi seguro que olvidara la letra. Sin embargo, yo podía hacer todo eso fácilmente con tan solo 5 años de edad. No significa que mi hermana fuera torpe o menos valiosa, simplemente, el canto era una de sus habilidades secundarias, pero no la principal. Mi hermana también poseía la virtud, por motivos de los genes musicales en nuestra familia, pero en ella predominaban otros dones que Dios iba a usar en su momento. Mi madre le decía, no tienes que dejar de cantar, pero yo veo que en el futuro vas a ser una perfecta esposa de pastor y... A mi hermana esto la incomodaba pero la verdad es que no se equivocó. Ella tenía la paciencia y tolerancia que a mí me faltaba para lidiar con gente difícil, era buena para dar consejos, enseñar y trabajar con niños, también podía preparar una prédica y hacerlo bien. Después de dejar el capricho y rendir su voluntad, pudo florecer en estas áreas. Ahora bien, el propósito no es desanimar, al contrario. Me interesa que quienes lean esto, descubran el potencial que tienen y comiencen a usarlo. Por todas partes que miras hay una gran cantidad de gente apasionada, creativa, con tanto que dar, que solo necesita apoyo y dirección. ¿Quién puede ayudarme? Regularmente jovencitos y jovencitas me preguntan, ¿cómo hiciste para saber que cantar era tu don? Yo quiero saber cuál es mi ministerio. La generación del futuro, son esos adolescentes creativos con una gran energía, también con muchas inquietudes y lagunas, que desean ser hombres y mujeres de bien, pero necesitan ser guiados y... Para ayudarlos estamos nosotros, los de más experiencia, los líderes y pastores. En esas etapas es muy fácil confundirse y dejarse llevar. Son edades muy vulnerables para nuestros chicos, es cuando más nuestras congregaciones necesitan darles amor, atención, tiempo y creer en ellos. La aceptación, el buen manejo y trato con nuestra juventud puede dejar abierta la puerta de la confianza y comunicación, y permitirnos llegar a ser buena influencia en el desarrollo de sus mejores habilidades. Pero para ser de influencia en los adolescentes y jóvenes es necesario entenderlos. A veces pienso que mi vida pudo haber tomado un rumbo diferente si no hubiera tenido el soporte y aceptación necesarios durante mi niñez y preadolescencia. Creo que ya mencioné las características de mi personalidad y siempre muy callada, tenía mi propio mundo, muy tranquila, pero no dejaba pasar nada que me desagradara, en otras palabras, me pasaba de honesta. Si se daba una situación que requería poner a alguien en su lugar, yo no tenía problemas para hacerlo. En una ocasión, una de mis hermanas y yo, llegamos un poco tarde a una reunión importante de la iglesia, no porque queríamos sino por la gran distancia que teníamos para llegar al lugar. Mi hermana era parte de los directivos en el grupo de jóvenes, pero a la líder a cargo no le gustó que llegáramos tarde y, en lugar de acercarse a preguntar qué nos había pasado, comenzó la reunión enviando mensajes indirectos e inapropiados. Su despliegue solo duró unos 5 minutos, pues yo me puse de pie y le dejé bien en claro cuál debía ser su posición como líder, entre otras especificaciones innecesarias. La pobre mujer terminó llorando. Su actitud no fue la correcta, al igual que la mía, pero a mis 15 años yo no lo veía de esa manera. Aprendí a arreglar mi cabello desde que tenía 10 años, porque una mañana mi madre se negó a peinarme de la forma que más me gustaba. Ese día me imagino que ella estaría con 1000 cosas en la cabeza, y de una forma bastante fuerte me aclaró que no lo haría pues no tenía tiempo. Aquella mañana pensé que si quería tener este tipo de peinado las veces que quisiera, la única forma sería aprendiendo a hacerlo por mí misma, y me propuse manejar la inmensa cantidad de cabello crespo. Y lo hice. Después de algunos días difíciles logré adaptarme y hacerlo muy bien. Al recordar episodios como estos, me pregunto qué me pasaba por la cabeza en esos momentos. A veces no eran las mejores reacciones, sin embargo, ahora veo que eran los reflejos de cualidades beneficiosas que comenzaron a resaltar desde mi niñez, tales como optimismo, seguridad, fuerza, decisión, firmeza. No todos los comportamientos de un joven son reflejo de rebeldía. Mucho es producto de los cambios que atraviesa y sin duda el sube y baja de sus emociones.
No es una excusa para aplaudir todo lo que haga, sino para actuar con madurez y corregir con objetividad. Cada vez que mi madre se desesperaba y me quería regañar hasta por estar muy seria, mi papá siempre le decía: llévala suave y entiende su personalidad. Mi padre bromeaba diciendo que yo debía ser una jueza, porque no discutía ni me defendía para nada, simplemente estaba segura de que me hallaba en lo cierto. Con toda firmeza daba mi veredicto: así debía ser y punto, nada de alarmarme ni gritar, bien estable en mis convicciones. Mi pastor igual, si le decían que mi personalidad era muy fuerte, su respuesta era siempre positiva. Destacaba la dulzura que poseía y declaraba que sería una gran mujer de Dios y líder, resaltaba que mi personalidad no era producto de un accidente. ¡Qué regalo! ¡Qué bendición contar con esta clase de apoyo en las etapas más delicadas! Hoy en día me parece increíble cuando analizo de qué manera esas diferentes cualidades de mi personalidad, ahora pulidas y dominadas por el Espíritu de Dios y haciendo uso del dominio propio, me han servido en mi andar como ser humano, y ayudado a enfrentar los desafíos que a menudo se presentan en esta carrera. He enfrentado situaciones fuertes, pero en mí fueron implantadas las cualidades necesarias que me mantienen firme para combatir con valentía cada desafío, sin tambaleos, con la seguridad de que Dios me tiene en sus manos y no me dejará caer. Padres, pastores, líderes, maestros. Es vital que como adultos maduros y con experiencia aprendamos a entender el mundo de las nuevas generaciones, y cada generación piensa, sueña y actúa diferente, y si no lidiamos bien con eso los empujamos a tratar de hallar identidad, aceptación, afecto y credibilidad en otras partes. Muchas veces la presión no solo es externa. Siempre pensamos que nuestros jóvenes solo enfrentan al mundo que está afuera, pero dentro de nuestro círculo, con nuestro pueblo, nuestra gente, nuestra comunidad y, la amada iglesia, hay presiones que enfrentar. Puedo pensar en cientos de chicos con llamados específicos que, tratando de ser aceptados, entendidos y de alguna manera lograr que los miren, optan por involucrarse en áreas en las que piensan serán más valorados, para agradar a los demás. Joven. Dios te hizo individual, eres especial, no te confundas, no te desesperes, no te angusties, no tienes nada que probar a nadie más. Tu compromiso es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Y apunta lo que sigue. Si haces esto contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Proverbios 3:4 b. Si confías en el Señor con todo tu corazón y le das todo de ti, Él pondrá las cosas en orden, con tus padres, tus compañeros, tu líder y tu pastor. Él te prepara y habilita en todas las áreas que necesites, tú preocúpate por guardar tu interior. Quiero ser todo y músico, doctor, bailarín, y conocí una chica muy inteligente y esforzada, siempre trataba de desarrollarse y crecer. El único inconveniente con el gran deseo de superarse era que no se dedicaba a una profesión u oficio, sus manos estaban puestas en demasiadas cosas a la vez. En medio de su correr no tenía espacio ni para masticar bien su almuerzo, y esto le causaba estrés. Luego de involucrarse en las artes, la medicina, el diseño, la música y tantas actividades más, no terminó nada y tiene habilidades para hacer un poquito de todo, pero, en realidad, no hay algo que pueda decir: este es mi llamado, a esto me dedico primeramente y lo demás es secundario. Puede ser que muchos lo vean de otra forma, pero desde mi punto de vista pienso que cada individuo se destaca en algo. No es posible hacerlo todo y destacarse en todo. La misma Biblia deja ver que todos tenemos dones diferentes, y funcionando como un cuerpo somos eficientes, fíjate en Efesios 4:11. Aún en el funcionamiento de nuestro cuerpo podemos ver cómo los órganos se dividen el trabajo. El corazón no realiza la función de los riñones ni los pulmones desempeñan el trabajo del cerebro, cada órgano tiene su tarea, pero es un trabajo de equipo. Mi consejo sería: si, por ejemplo, tu pasión es servir al reino de Dios como músico, concéntrate en ello. Estudia todo lo que tiene que ver con el área, aprende los instrumentos que seas capaz de aprender, y dedícate a ser el mejor. Pero, por favor, no saltes de un lado para otro probando diferentes carreras sin saber en qué eres bueno. Elige lo que de verdad te apasiona y realízalo con excelencia. Se me ocurre decir: aquello en lo que tienes años poniendo tu mayor empeño, te esfuerzas al máximo y nunca te sale bien, con toda certeza te digo que ese no es tu don. Si es que te gusta tanto y no quieres soltarlo, úsalo como un entretenimiento en tu tiempo libre, pero suelta esa carga. Aunque suene muy directo, mi único interés es ayudarte a ganar tiempo.
Repito, Dios definitivamente te ha entregado una o varias habilidades buenas, hermosas y valiosas, pero hasta que no las descubras y empieces a usarlas, tu trabajo no será fructífero. No insistas más ni fuerces por lograrlo, deja el capricho a un lado y dale ese espacio a otra persona que lo pueda desempeñar con menos dificultad y más naturalidad. No pierdas tiempo y energía, el resultado será una vida frustrada y menos gratificante. Tú tienes un lugar. Alguien dijo. No importa cuán expertos seamos en nuestras áreas únicas, ninguno de nosotros somos capaces de florecer sin el otro. Siempre me maravillo al ver la capacidad que tienen los actores de envolverse en un personaje y actuarlo de forma tan real que logran transportar a los televidentes al punto de conmover sus emociones. De la mano de una buena actuación debe haber un musical bien estudiado, arreglado de acuerdo al tipo de película y tomando en cuenta cada escena. Un tiempo atrás, mi esposo y yo decidimos rentar una película que había sido filmada en el área de Los Ángeles, California, donde vivíamos en ese entonces. Después de un rato, mi Gabe se quejó porque la película estaba aburrida y empezó a quedarse dormido. Yo, para ser más entusiasta, traté de involucrarme en la historia, pero no pude. La película resultó un desastre para nosotros, simplemente, porque no tenía música. Era solo actuación y sin la música no tenía nada de gracia. Era como una comida sin sal, a lo mejor con buenos y sanos ingredientes, pero la sal es lo que le da el sabor. Los actores no eran los peores, pero a la obra le faltaba el toque exquisito que da la música. Este incidente con la película, definitivamente me hizo pensar que cada arte, habilidad, destreza, tiene su lugar. Tú tal vez te sientes extraño, y diferente a los demás, pero quiero que sepas que lo que Dios ha puesto en tus manos es un regalo, te ha dado su gracia, y un lugar descúbrelo. El dueño y señor del universo ha capacitado gente en todas las áreas, y cada labor es importante. Con su perfecto orden organizó todo de forma tal que cada uno tenga una función y trabajemos en conjunto para la edificación del cuerpo de Cristo. Todas son importantes y una no puede desempeñarse bien sin la otra. Así lo orquestó el jefe de todo esto, de manera que nos necesitemos unos a otros, una mala noticia para los que tienen problemas de trabajar en equipo. Desde lo menos glamoroso como limpiar las paredes hasta quien administra las finanzas, todos somos necesarios. Eres importante, no te menosprecies, tienes un espacio reservado para ti, usa lo que tienes, no pierdas tiempo en buscar lo que no es tuyo. Si te gusta este audiolibro, suscríbete y ayúdanos a seguir subiendo más audiolibros. Comparte y bendice a otras personas. El 90% de nuestra audiencia no se suscribe, pero escuchan nuestros audiolibros. No cuesta nada y ayuda muchísimo. Suscríbete y recibe notificaciones de nuevos libros que estaremos subiendo. Tenemos más de 1000 libros para compartir contigo.